El acoso escolar trasciende más allá de un simple instante. Estas pueden ser señales de una posible situación de abuso. Ya no quiere ir a la escuela. Esta maestra se dedicaba a aterrorizar a todos. Y yo te quiero contar mi experiencia personal y por qué le doy tanta importancia al tema del bullying. Entonces lo amarró a la silla. Todos los días me decía que mi tarea era una porquería, que estaba mal hecha. Sin embargo, las consecuencias duran toda la vida y a veces llegan a ser fatales. Hay heridas invisibles que marcan toda una vida y una de las peores son las causadas por una experiencia de bullying. El acoso escolar trasciende más allá de un simple instante. Y si te has topado con situaciones como burlas constantes entre compañeros, golpes, exclusión social, humillaciones públicas, chicas y chicos sufriendo en silencio, y esto te importa, entonces este video es para ti. Hoy me contaba una amiga muy preocupada porque su hijo ha tenido cambios drásticos en su manera de ser, en su estado de ánimo. Ya no quiere ir a la escuela, tampoco quiere realizar aquellas actividades que él disfrutaba mucho realizar. Y está aislándose. De ser un chico muy alegre, ahora está enojado casi todo el tiempo. Estas pueden ser señales de una posible situación de abuso. Pero hay otras más. Tal vez has notado a tu hija algo ansiosa, también con cambios de conducta, al comer o al dormir. Está durmiendo más, está durmiendo menos, está comiendo más o está comiendo menos de lo habitual. Estas también pueden ser señales de alarma. Sin embargo, estos signos de alerta no se pueden generalizar y tampoco ser universales, porque cada uno de nosotros vive su propio dolor y emociones de manera particular. Sin embargo, las consecuencias duran toda la vida y a veces llegan a ser fatales. Soy Yasmín Betancourt, psicoterapeuta, y en mi experiencia atendiendo a adolescentes y adultos, me he podido dar cuenta que el bullying es un fenómeno que afecta de manera brutal la vida de las personas. Es relacional y es social la situación, es decir, involucra víctimas, agresores, espectadores, familia, escuela, sociedad. Y además afecta de manera radical en la autoestima, en la sexualidad, en la forma de relacionarse con el mundo de los participantes hasta su edad adulta. Y yo te pregunto, ¿la situación de bullying se soluciona castigando o amenazando al agresor? No, no funciona así. Para lograr transformar esta experiencia y sanar heridas, es necesario comprender la historia psicológica y emocional del bullying y aprender a identificar estas señales desde una etapa temprana, ya sea que lo esté ejerciendo la persona o lo esté recibiendo, o ambas, para poder intervenir de manera real. Y para que todo esto tenga sentido y se logre el efecto deseado, es necesario desarrollar dos aspectos fundamentales, que son la empatía y la conciencia social. Ambos son elementos que se requieren para prevenir este tipo de violencia, para una solución real. Y yo te invito a explorar la experiencia de bullying, tanto de las víctimas como de los agresores, el papel que juegan los espectadores, la familia, la escuela. Yo quiero agregar un detalle sobre el tema del bullying, porque a veces creemos que el acoso escolar o este tipo de abuso que se da, sobre todo en el entorno escolar, queda o solo se vive en ese lugar, en ese entorno. Pero en realidad el bullying, ese abuso constante, esas humillaciones constantes, este sufrimiento que generan con frecuencia los abusadores, o por no ponerle etiqueta, los agresores, eh, no se queda solo en la escuela, o sea, puede suceder en muchos otros lados. Y yo te quiero contar mi experiencia personal y por qué le doy tanta importancia al tema del bullying, por qué le doy insistir en ponerlo frente a ustedes, porque yo viví una experiencia de bullying a los 8 años que me marcó por muchos años hasta la adultez. Yo tuve la mala suerte de que me tocara una maestra en primero de primaria y en cuarto de primaria. Y en ambos grados, esta maestra se dedicaba a aterrorizar a todos, no a todos, como que seleccionaba a sus víctimas para hacerlos con constantemente sus conductas abusivas sobre los niños. Entre esos niños estaba yo.
A mí durante todo el año escolar, a mí durante todo el año escolar no me dejó salir al recreo. Ella me hacía repetir las tareas, todos los días me decía que mi tarea era una porquería, que estaba mal hecha, que la línea del margen no tenía el color azul que ella había pedido y que la fecha no tenía bien redondas las letras. Y entonces me arrancaba la hoja y me hacía repetir la tarea día tras día. Pero mientras esto sucedía, yo también estaba siendo espectadora de otras maneras de maltrato hacia otros compañeros. Había un compañero que recuerdo con mucha tristeza porque era un niño callado y que en una ocasión se burló de él enfrente de nosotros y lo llevó al límite. Un chico que era muy serio, un chico que casi no hablaba, que era callado. Ella lo expuso frente a nosotros, habló muy mal de sus padres, habló mal de su madre y entonces el niño estalló y en su impotencia se le abalanzó a la maestra, pero pues obviamente ella era más fuerte y entonces lo amarró a la silla y él estaba rojo, 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 rojo. Entonces eso a mí me impresionó muchísimo. O sea, creo que hasta conmigo era más sutil, ¿no? Muchos años yo me pregunté, ¿qué había hecho yo? ¿Qué tenía yo de inadecuado? ¿Por qué yo me había ganado esas conductas de la maestra? Porque ella hacía unas diferencias muy grandes con otros compañeros del salón a los que trataba como súper amiga. Era muy amable y compartía el recreo. Entonces, era como una confusión muy grande la que yo vivía y creo que a mí me retraumatizó el ver cómo agredía a otros compañeros. Ahora, ¿por qué yo nunca hablé en mi casa? Porque en aquel entonces se tenía otra creencia de respecto de los maestros y de la educación, en donde la autoridad no era cuestionada. Y además, este modelo educativo exigía mucha sobreexigencia sobre el alumno. Entonces, ¿realmente tú creías? ¿Tú te comprabas esta historia de que el equivocado y el que estaba errado eras tú? Entonces, ¿para qué acusar a la maestra? ¿Para qué decir algo si de todos modos iba a repercutir en represalias contra mí? Realmente yo no me sentía como con la idea, no creía yo que podía mejorar o cambiar la situación. ¿Y qué sucedió? Yo empecé a presentar síntomas físicos en el cuerpo, manchas en la piel, comezón, dolor de estómago en las mañanas. Cuando yo me dirigía a la escuela, me daba mucho dolor de estómago y vomitaba. Casi todas las mañanas yo llegaba a vomitar a la escuela. Para mí era un momento muy estresante el camino a la escuela. Entonces, mis padres, que realmente siempre estaban pendientes de mí, de nosotros, mi mamá empezó a notar manchas en mi piel, en las comesuras, en ciertas partes del cuerpo, en la cara, en los brazos. Y me llevó con todos los médicos y pediatras y pues bueno, aparentemente todo estaba bien. Pero un día hizo una reunión con sus amigas y en esa reunión estaba una amiga suya psicóloga. Y al pasar por ahí, eh, mi mamá, en su preocupación, le pide su opinión a su amiga. Le dice, a ver, amiga, ahora que está aquí mi hija, mira lo que le pasó. ¿Tú tienes idea de qué puede ser? Porque los médicos no saben. Y en ese momento, casi automático, la psicóloga le dijo, Tere, evidentemente, esto es estrés. Está pasando por problemas en la casa. Está viviendo Yasmín situaciones de estrés en casa. Y entonces mi mamá, o sea, muy sorprendida, le dice, claro que no, pues aquí en la casa de hecho está súper consentida y todo normal, digo, los pleitos normales de todas las familias, pero dentro de lo normal. Entonces ahí la psicóloga le hizo ver a mi mamá que la situación era en la escuela. Y en ese momento mi mamá hizo clic,
porque realmente mi mamá vivía el estrés conmigo de las cantidades de tareas que me dejaban esa maestra, y sobre todo que yo no tenía un momento de jugar, un momento de tranquilidad. Yo llegando de la escuela tenía que estar tarea, tarea, tarea hasta en la noche, tarea, tarea. Y no terminaba, ya era medianoche, y el perfeccionismo, porque yo iba a recibir castigo si no lo hacía perfecto. Entonces mi mamá vivía como ese estrés conmigo de mucha presión. En ese momento mi mamá tomó acción, me cambió de escuela y en automático pues yo empecé a sanar, ¿no? Me cambió a un sistema más activo, menos tradicional, y eso me favoreció muchísimo. Pero esta situación a mí me afectó mucho en mi vida porque yo siempre me sobreexigí, siempre estaba insatisfecha con mis esfuerzos, siempre sentía que no era suficiente lo que yo hacía, siempre esperando la validación del otro, de mi esfuerzo y de mi trabajo. Y dejé de mirar mi manera de validarme por mí misma. El valor que yo podía darme a mí misma no tenía un peso para mí realmente, ¿no? Lo que tenía realmente peso era lo que opinara el otro. Afortunadamente, en este andar por la vida, tuve la fortuna de poderme trabajar haciéndome terapeuta, y con todo este proceso que yo he vivido, lo pude superar, pero no todos los chicos y chicas que viven estas situaciones tienen esa oportunidad. Quiero contarte que a los 30 años estaba yo con el dentista y me estaba trabajando unas muelas, y de repente en el cubículo de al lado, en el consultorio de al lado, escucho una voz. Era la voz de una mujer muy rasposa. En ese momento se me activaron todos mis traumas respecto de esa experiencia con esa maestra. Volví a sentir ese dolor de estómago como cuando iba a la escuela, volví a tener esa ansiedad y esa angustia de inseguridad, sentido de inseguridad. Y entonces el doctor se da cuenta, el dentista, y me dice: ¿pasa algo? ¿Te está doliendo mucho lo que te estoy haciendo? Le digo: no, doctor, discúlpeme, ¿quién está en el cubículo de al lado? Y entonces me dijo: es el doctor León con su paciente. Le digo: discúlpeme, doctor, pero es que allí está esa mujer. Y me paré del camastro del dentista y me asomo, y era ella, era esa maestra. No voy a decir nombres porque pues no quiero que me censuren este video, pero era ella. Fue muy impresionante. Entonces esta sesión con el dentista, lejos de ser una consulta dental, se volvió una consulta terapéutica, porque escuchó mi historia y me acompañó en ese momento. Entonces allí es cuando yo me doy cuenta de cómo puede repercutir por más de 30 años un hecho aparentemente aislado y que conlleva a vivir con muchos significados y que no favorecen el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, repito, yo tuve la oportunidad de trabajarme en terapia, tuve la oportunidad de superar muchas cosas gracias a ese trabajo terapéutico, pero la mayoría de las personas, o muchas de ellas, no tienen esa oportunidad y viven una vida de significados muy dolorosos, limitando su vida, limitando sus posibilidades y limitando esta vida satisfactoria en la que todos tenemos el derecho humano de vivir. Gracias por escuchar mi historia, te la quería contar porque creo que es muy importante darle voz a estas situaciones para prevenir y para sanar heridas. Si realmente queremos prevenir y transformar estas experiencias, debemos crear estrategias efectivas. Pero ¿cuál es el primer paso? Todos son importantes, pero el reconocer y aceptar cuando se está dando la situación desde un lugar de empatía y desde el deseo de reducir la violencia, entonces es cuando nosotros realmente vamos a comenzar a crear el espacio para que el cambio que deseamos se dé. Te comparto que he escuchado cientos de veces en la consulta con adolescentes, señoras, señores de más de 50 años, cuando hacíamos referencia a su infancia, la sensación de desprotección
conectaba con significados que impactaban en su vida presente de manera directa. Entonces aquí hago referencia a algo que me parece súper interesante, te lo quiero compartir. Es algo que menciona el doctor José Luis Marín, experto psiquiatra y psicoterapeuta, con respecto a que el bullying o el acoso escolar es un ejemplo de experiencia traumática y que está muy bien demostrado que cuando el acoso escolar es escuchado, traducido, legitimado e integrado por los padres, no puede causar el mismo daño. Cita que el impacto del bullying aumenta cuando el chico o la chica llegan a casa diciendo que los compañeros del colegio le han estado haciendo burlas, lo humillan en público y se ríen. Entonces el papá o la mamá lo que dicen es, lo tienes que arreglar tú, no seas nenita, arréglatelas tú solo, tienes que aprender tú solo, pues es cosa tuya. Yo no voy a ayudarte, deja de quejarte, eso es una tontería. Entonces, esa falta de sintonía entre el hijo y los padres es la causa real del daño significativo en la persona. Esta y otras referencias y en mi propia experiencia respaldan esta idea de que el bullying no impacta de la misma manera cuando papá y mamá o los cuidadores primarios van al colegio, toman medidas, creen en su hijo, validan la experiencia traumática y dolorosa de la persona, la recogen, la contienen y en conjunto la resuelven. Hacen lo que tienen que hacer. Entonces el niño o la niña se siente fundamentalmente protegido y esa protección es lo que crea nuevas conexiones neuronales de calidad. Esto habla del valor que representa el simple hecho de tomar en cuenta el sufrimiento de un chico o de una chica. Y solo estamos tocando el punto desde la víctima. Lo ideal es abarcar esta exploración y análisis de todos los involucrados en la experiencia de bullying. No sé tú, pero yo creo que necesitamos crear relaciones más sanas y satisfactorias. Creo que este mundo es lo que más necesita. Entonces, castigar al agresor es la solución. El acoso escolar es un fenómeno que afecta a millones de personas en todas partes. Las señales son invisibles, sobre todo al principio. Cuando nos damos cuenta es porque el impacto está avanzado y cuando lo reconocemos muchas veces el nivel ya rebasó y llega a ser fatal. Yo te invito a que no ignoremos lo que ocurre dentro de las personas. Si tu hijo te dice que está viviendo una situación de bullying y está sufriendo, lo va a manifestar con una conducta extraña. Te invito a que lo escuches, toma en cuenta su expresión. No interpretes, no minimices su experiencia, evita negarlo. En esta etapa de desarrollo es muy difícil expresar lo que puede estar pasando y si el chico o la chica se están atreviendo, es porque esto ya los rebasó y debe ser recibido. Lo que viven las personas en su interior nos afecta a todos sí o sí tarde o temprano. ¿Por qué? Porque lo va a manifestar de alguna manera en su entorno. Y para ello tenemos muchos ejemplos con las noticias de cada día. Yo te invito a que practiquemos de nuevo los valores que buscan relaciones más sanas, autoestimas más equilibradas entre nuestros hijos y en nosotros mismos. ¿Y cómo? Pues promoviendo la confianza de ellos hacia nosotros. Eso es vital. Que no se sientan solos, que se sientan seguros en sus espacios y que nos perciban de esta manera. Es nuestra obligación como adultos. Solo así vamos a poder transformar la violencia en una conexión más sana y funcional, porque todos merecemos una vida más satisfactoria y desarrollarnos de manera más sana. Aquí me detengo un poco porque si llegaste hasta aquí es porque deseas profundizar en los aspectos significativos del bullying y poder participar realmente para ayudar a tu hijo, a tu amigo, a tu hermano en esta situación. De verdad, muchas gracias. Y si conoces a alguien que esté viviendo una situación como esta, hazle llegar este contenido, porque nadie debe tolerar el abuso y mucho menos un pequeño o una pequeña. Es un derecho universal desarrollarnos de manera sana y segura. Y si te gustó este contenido, te invito a suscribirte. Comenta si te ha pasado algo parecido o si lo has visto. Deja tus comentarios, tus preguntas y experiencias. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y yo voy a responder y a tomar en cuenta tu opinión. Visita mis demás videos para crecer juntos. Te veo en el próximo. Adiós.